El desafío que nos fortalece. Capítulo 1. La llamada. La aldea de Sierra Verde era un lugar tranquilo, escondido entre montañas que parecían tocar el cielo. Las casas de madera, construidas con cuidado por los ancestros de los habitantes, estaban dispersas por valles verdes, donde el aire fresco llevaba el aroma de pinos y tierra mojada. Era un refugio lejos del mundo, pero también un lugar donde el tiempo parecía pasar más lento. Lucas, un joven de poco más de 20 años, era conocido por todos en la aldea. Alto, de cabello castaño desordenado y ojos que reflejaban una mezcla de curiosidad y determinación, él siempre había sido diferente. Mientras muchos se conformaban con la vida sencilla del campo, Lucas soñaba con explorar el mundo más allá de las montañas. Sin embargo, sus responsabilidades lo mantenían atado a la aldea, cuidando de su madre y ayudando a los vecinos siempre que podía. Esa tarde, mientras arreglaba una cerca en el campo de su familia, Lucas escuchó el sonido de pasos apresurados. Era doña Marta, la partera de la aldea, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Lucas, necesito hablar contigo», dijo, sin aliento. Él dejó caer la herramienta que sostenía y corrió hacia ella. «¿Qué pasó, doña Marta?» «Es tu abuela. Está muy mal. La fiebre no baja, y necesita medicamentos que no tenemos aquí. Si no conseguimos algo pronto, Su voz se quebró, y Lucas sintió un nudo formarse en su garganta. Su abuela, doña Isabel, era la persona más importante en su vida. Ella lo había criado después de la muerte de su padre, enseñándole sobre valentía, bondad y la importancia de nunca rendirse. Ahora, ella lo necesitaba, y él no podía fallarle. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Lucas, tratando de mantener la calma. «Hay un medicamento que puede salvarla, pero solo se encuentra en la ciudad vecina, al otro lado de las montañas. El viaje es peligroso, Lucas. El camino está lleno de trampas y el clima está inestable. Pero si no vas», doña Marta no necesitó terminar la frase. Lucas miró hacia las montañas a lo lejos, donde nubes oscuras comenzaban a formarse. Sabía que el viaje sería difícil, pero también sabía que no había otra opción. «Iré», dijo, con una determinación que lo sorprendió incluso a sí mismo. Doña Marta lo abrazó con fuerza, como si intentara transmitirle un poco de su propia valentía. «Ten cuidado, Lucas. Tu abuela cree en ti, y yo también». Esa noche, mientras se preparaba para el viaje, Lucas sintió un escalofrío. Nunca había salido solo de las montañas, y las historias que había escuchado sobre el camino no eran alentadoras. Pero cada vez que el miedo intentaba apoderarse de él, recordaba la sonrisa de su abuela y su voz diciendo, «Nunca dejes que el miedo te impida hacer lo correcto». Con una mochila llena de provisiones y un corazón lleno de esperanza, Lucas partió al amanecer. El sol salía detrás de las montañas, iluminando el camino frente a él. No sabía lo que le esperaba, pero sabía que no podía volver atrás. El viaje había comenzado. Capítulo 2. La partida. El cielo aún estaba teñido de tonos anaranjados cuando Lucas dejó la aldea. La mochila en su espalda parecía más ligera de lo que realmente era, cargada solo por el peso de los suministros, pero no por el de la responsabilidad. Miró hacia atrás una última vez, viendo las casas de madera y los rostros familiares que lo observaban a lo lejos. Doña Marta le hizo un gesto con un pañuelo, mientras otros habitantes susurraban entre sí, mezclando admiración y preocupación. «Es valiente, pero las montañas no perdonan», dijo un viejo agricultor, moviendo la cabeza. Lucas escuchó el comentario, pero no permitió que lo afectara. Sabía que el viaje sería peligroso, pero también sabía que no había otra opción. Su abuela lo necesitaba, y él no podía fallarle. El camino inicial era familiar, un sendero estrecho que serpenteaba entre árboles altos y piedras cubiertas de musgo. Lucas había recorrido esa ruta muchas veces, pero nunca más allá del Valle de las Sombras, un lugar marcado por historias aterradoras contadas por los mayores. Decían que, después del valle, el camino se volvía traicionero, con desfiladeros peligrosos y ríos turbulentos. Mientras caminaba, Lucas sentía el peso de la soledad. El silencio solo era roto por el sonido de sus pasos y el canto distante de los pájaros. Intentó concentrarse en la belleza que lo rodeaba, el musgo brillando bajo el sol, las flores silvestres que brotaban entre las piedras, el aire puro que llenaba sus pulmones. Pero, en el fondo,
La ansiedad insistía en aparecer. ¿Y si no lo logro?, pensó, mientras ajustaba la mochila. La voz de su abuela resonó en su mente, como si ella estuviera a su lado. Lucas, eres más fuerte de lo que crees. No dejes que el miedo te paralice. Respiró hondo y continuó, decidido a mantener el enfoque. Sin embargo, a medida que el sol subía en el cielo, el calor comenzó a hacerse sentir. El sendero se volvía cada vez más empinado, y las piedras sueltas convertían cada paso en una batalla. Lucas se detuvo para beber agua y descansar unos minutos, sentándose en una roca plana. Fue entonces cuando notó algo extraño. El aire parecía más pesado, y el silencio a su alrededor era casi opresivo. Hasta los pájaros habían dejado de cantar. Miró hacia arriba y vio nubes oscuras acercándose rápidamente. ¿Una tormenta? ¿Ahora?, murmuró, sintiendo un escalofrío. Sabía que no podía seguir bajo la lluvia, especialmente en un terreno tan peligroso. Miró a su alrededor en busca de refugio y divisó una pequeña cueva excavada en la ladera de la montaña. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella, sintiendo las primeras gotas de lluvia caer en su rostro. Dentro de la cueva, el aire era húmedo y frío, pero al menos estaba a salvo. Lucas encendió una pequeña linterna que había traído y miró a su alrededor. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo, y el suelo era irregular, pero era suficiente para protegerlo de la tormenta que ahora rugía afuera. Mientras esperaba a que la lluvia pasara, Lucas se sentó en el suelo y abrió la mochila, revisando los suministros. Tenía comida suficiente para unos días, una botella de agua, una cuerda resistente y un cuchillo afilado. Era poco, pero sabía que tendría que ser suficiente. Lo lograré, se dijo a sí mismo, cerrando los ojos y tratando de calmarse. Fuera de la cueva, la tormenta continuaba, pero Lucas ya no se sentía tan solo. Sabía que su abuela estaba apoyándolo, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Cuando la lluvia finalmente cesó, salió de la cueva y miró hacia el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. Lucas sabía que no podía perder tiempo. Ajustó la mochila y continuó la caminata, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera frente a él. El viaje apenas comenzaba. Capítulo 3. El primer obstáculo. La tormenta había pasado, pero dejó tras de sí un rastro de desafíos. El camino que Lucas recorría ahora estaba lodoso y resbaladizo, con charcos que reflejaban el cielo gris. Cada paso requería un cuidado extra, y la mochila en su espalda parecía pesar más con cada minuto que pasaba. A pesar de ello, Lucas seguía adelante, decidido a no perder tiempo. Ya había dejado atrás el Valle de las Sombras, adentrándose en un territorio desconocido. Los árboles eran más altos aquí, y el aire parecía más frío. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido de sus pasos y el susurro de las hojas movidas por el viento. Lucas sentía una punzada de aprensión, pero intentaba no dejar que el miedo lo dominara. Solo un poco más, murmuró, como si intentara convencerse a sí mismo. Fue entonces cuando escuchó un sonido extraño. Era un gemido bajo, casi imperceptible, que venía de algún lugar frente a él. Lucas se detuvo, mirando a su alrededor con cautela. ¿Hay alguien ahí?, llamó, su voz resonando entre los árboles. No hubo respuesta. El gemido continuó, ahora un poco más fuerte. Lucas siguió el sonido, con el corazón latiendo más rápido. No sabía qué esperar, pero sabía que no podía ignorar a alguien que pudiera necesitar ayuda. Después de unos pasos, encontró la fuente del sonido. Era un hombre mayor, sentado en el suelo con la espalda apoyada en un árbol. Parecía herido, con una pierna torcida y el rostro pálido por el dolor. «Señor, ¿qué pasó?», preguntó Lucas, arrodillándose junto al hombre. El anciano lo miró con ojos cansados, pero llenos de gratitud. «Me caí», dijo con voz débil. La tormenta hizo que el camino fuera peligroso. Intenté cruzar una piedra mojada y resbalé. Lucas examinó la pierna del hombre y vio que estaba hinchada y dislocada. Sabía que necesitaba ayudarlo, pero también sabía que no podía perder mucho tiempo. «Lo ayudaré a levantarse», dijo Lucas, extendiendo la mano. El anciano negó con la cabeza. «No, joven. Solo te retrasaré. Pareces estar en una misión importante». Lucas dudó. Sabía que el hombre tenía razón,
pero también sabía que no podía simplemente dejarlo allí. No puedo irme sin ayudarlo, dijo con firmeza. El anciano sonrió, como si ya esperara esa respuesta. Tienes un buen corazón, joven. Pero a veces, ayudar a los demás también es una forma de ayudarte a ti mismo. Lucas no entendió completamente lo que el hombre quería decir, pero decidió no cuestionarlo. Ayudó al anciano a levantarse, apoyándolo mientras caminaban hacia un claro cercano. Allí, improvisó una férula para la pierna del hombre usando ramas y trozos de tela de su mochila. «Eres hábil», dijo el anciano, observando a Lucas trabajar. «Mi abuela me enseñó», respondió Lucas con una sonrisa triste. «Ella está enferma, y voy a buscar medicinas para ella». El anciano asintió, como si lo entendiera perfectamente. «El viaje es largo y peligroso, pero ya has demostrado que tienes coraje. Solo no olvides que, a veces, la mayor fuerza viene de dentro». Lucas miró al hombre, intrigado. «¿Qué quiere decir?». El anciano sonrió de nuevo, pero esta vez con un brillo en los ojos que parecía casi sobrenatural. «Lo verás, joven. Ahora ve. Tu abuela te necesita». Lucas dudó, pero sabía que el hombre tenía razón. Ayudó al anciano a sentarse cómodamente y se aseguró de que tuviera agua y un poco de comida antes de partir. «Gracias», dijo el anciano cuando Lucas se preparaba para irse. «Y recuerda, no importa cuán difícil parezca el camino, nunca te rindas». Lucas asintió, sintiendo una ola de determinación apoderarse de él. No sabía exactamente quién era ese hombre, pero sus palabras resonaron en su mente mientras continuaba su viaje. El sol comenzaba a ponerse de nuevo, y Lucas sabía que necesitaba encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Divisó una pequeña colina a lo lejos y decidió que sería un buen lugar para acampar. Mientras caminaba, reflexionó sobre el encuentro con el anciano. Había algo en ese hombre que no podía explicar, algo que lo hacía sentir que esa conversación no había sido una coincidencia. «La mayor fuerza viene de dentro», repitió para sí mismo, tratando de entender el significado de esas palabras. Cuando finalmente llegó a la colina, armó un campamento simple, usando una lona para protegerse del frío de la noche. Mientras se acomodaba, miró las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. «Lo lograré, abuela», susurró, cerrando los ojos. «Te lo prometo». Y, con esa promesa, se durmió, listo para enfrentar lo que fuera que el próximo día le deparara. Capítulo 4. El puente roto. El amanecer trajo consigo un cielo despejado y una brisa suave, pero Lucas apenas pudo apreciar la belleza del nuevo día. Despertó con el cuerpo adolorido y la mente llena de preocupaciones. La noche había sido larga, y los sonidos del bosque, el aullido distante de un lobo, el susurro de las hojas movidas por el viento, lo mantuvieron en estado de alerta. Ahora, con la luz del sol iluminando el camino, sabía que debía continuar. Desmontó el campamento rápidamente, guardando la lona y revisando los suministros. El agua se estaba acabando, y sabía que necesitaría encontrar una fuente pronto. La comida también era una preocupación, pero decidió no pensar en eso por el momento. Lo más importante era seguir adelante. El camino ahora era más empinado, con piedras sueltas y raíces que parecían intentar derribarlo a cada paso. Lucas avanzaba con cuidado, usando un palo que encontró en el suelo como apoyo. En cada curva, esperaba vislumbrar la ciudad vecina, pero todo lo que veía eran más montañas y árboles. «Debo estar cerca», murmuró, tratando de convencerse. Fue entonces cuando escuchó un sonido diferente. Era el ruido de agua corriendo, pero no como el arroyo suave que había cruzado el día anterior. Este sonido era más fuerte, más imponente. Lucas aceleró el paso, y pronto llegó a un claro que se abría a un escenario impresionante. Frente a él había un río ancho y turbulento, con aguas espumosas que golpeaban las rocas con fuerza. El puente que cruzaba el río, sin embargo, estaba en mal estado. Las tablas estaban podridas, y las cuerdas que lo sostenían parecían a punto de romperse. Lucas miró el puente con una mezcla de desesperación e incredulidad. «¿Cómo voy a cruzar esto?», preguntó en voz alta, como si esperara que el río le respondiera. Se acercó al puente con cautela, probando el primer escalón con el pie. La tabla crujió, pero aguantó su peso. Dio otro paso, y luego otro, agarrando las cuerdas laterales con fuerza. El viento soplaba más fuerte aquí,
balanceando el puente de un lado a otro. Lucas sintió que su corazón se aceleraba, pero siguió avanzando. Fue entonces cuando sucedió. En medio del puente, una de las tablas cedió bajo sus pies. Logró agarrarse de las cuerdas, pero el susto fue suficiente para detenerlo. Miró hacia abajo y vio las aguas turbulentas del río, que parecían listas para tragárselo si caía. No, 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 susurró, sintiendo que el pánico se apoderaba de él. Intentó moverse de nuevo, pero las tablas frente a él parecían aún más frágiles. Sabía que no podía continuar. Con cuidado, regresó al inicio del puente, sintiéndose derrotado. ¿Qué hago ahora?, preguntó, mirando alrededor en busca de una solución. No había otro camino. El río era demasiado ancho para cruzarlo a nado, y las orillas eran demasiado empinadas para descender hasta el agua. Lucas se sentó en la orilla, mirando el puente roto con frustración. No puedo rendirme, se dijo a sí mismo, pero su voz sonó más débil de lo que le hubiera gustado. Se pasó los dedos por el cabello, tratando de pensar en una solución. Fue entonces cuando recordó las palabras del anciano que había encontrado el día anterior: la mayor fuerza viene de dentro. ¿Qué significa eso?, murmuró, sintiéndose perdido. Miró hacia su mochila, donde guardaba la cuerda resistente que había traído. ¿Podría usarla para reparar el puente? La idea parecía absurda, pero no tenía muchas opciones. Con un suspiro, se levantó y comenzó a trabajar. Ató la cuerda a un árbol cercano y trató de lanzarla sobre el puente, pero el viento fuerte dificultaba la tarea. Después de varios intentos fallidos, finalmente logró asegurar la cuerda del otro lado. Ahora solo necesito reforzar las tablas, dijo, como si tratara de convencerse de que era posible. Usó ramas y trozos de madera que encontró en el suelo para reforzar las tablas más frágiles. El trabajo era lento y agotador, pero no se rindió. Con cada paso, sentía una mezcla de miedo y determinación. Cuando finalmente terminó, miró el puente con una mezcla de orgullo y aprensión. Sabía que aún era peligroso, pero era su única oportunidad. Aquí voy, susurró, dando el primer paso. El puente se balanceó, pero aguantó. Siguió avanzando, agarrando la cuerda con fuerza. Con cada paso, sentía que su corazón latía más rápido, pero también sentía una extraña sensación de confianza. Puedo hacerlo, dijo, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Cuando finalmente llegó al otro lado, cayó de rodillas, sintiendo una ola de alivio invadirlo. Miró hacia atrás, hacia el puente que había reparado, y sintió que una sonrisa aparecía en su rostro. Lo logré, dijo, esta vez en voz alta. Pero el alivio duró poco. Sabía que aún había un largo camino por delante, y que los desafíos solo aumentarían. Sin embargo, ahora sabía algo que no sabía antes: era más fuerte de lo que imaginaba. Con una última mirada al puente, ajustó la mochila y continuó su viaje. Capítulo 5. El encuentro con el ángel. Después de cruzar el puente, Lucas sintió una ola de alivio, pero también una nueva capa de agotamiento. Sus músculos le dolían, y sus manos estaban marcadas por las cuerdas que había agarrado con tanta fuerza. Se detuvo por un momento para descansar, sentándose en una roca plana al borde del camino. El sol ya estaba alto en el cielo, y el calor comenzaba a hacerse sentir. Mientras bebía un sorbo de agua, miró hacia el horizonte. Las montañas parecían más lejanas que nunca, y comenzó a cuestionarse si realmente llegaría a tiempo para salvar a su abuela. La duda era un peso que llevaba en el pecho, pero sabía que no podía rendirse. No puedo detenerme ahora, murmuró, levantándose con dificultad. Continuó caminando, pero el terreno ahora era aún más desafiante. El camino estrecho serpenteaba por un desfiladero empinado, con acantilados a un lado y un abismo al otro. Lucas avanzaba con cuidado, tratando de no mirar hacia abajo. El viento soplaba con fuerza, como si intentara empujarlo hacia atrás. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse. En medio del camino, sentado en una roca, había un hombre. No parecía herido ni cansado, de hecho, parecía completamente tranquilo, como si estuviera esperando a Lucas. «Hola, joven», dijo el hombre, con una voz suave y calmada. Lucas dudó, pero se acercó con cautela. El hombre tenía una apariencia común, cabello grisáceo, ropa sencilla, pero había algo en sus ojos que parecía diferente.
Brillaban con una luz suave, como si reflejaran el cielo mismo. ¿Quién es usted?, preguntó Lucas, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. El hombre sonrió, y su sonrisa era tan gentil que Lucas sintió una ola de calma invadirlo. «Soy un mensajero», respondió el hombre. «¿Y tú, Lucas, estás en un viaje importante?» Lucas se sorprendió. «¿Cómo sabe mi nombre?». El hombre no respondió directamente. En cambio, miró hacia el horizonte, como si estuviera viendo algo que Lucas no podía ver. «Ya has enfrentado muchos desafíos, pero aún hay más por venir. Sin embargo, no estás solo». Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quiere decir?». El hombre volvió a mirarlo, y esta vez sus ojos parecían penetrar directamente en su alma. «La mayor fuerza que tienes está dentro de ti, Lucas. Solo necesitas creer en ello». Lucas negó con la cabeza, confundido. «No lo entiendo. Lo he intentado, pero es difícil. No sé si puedo continuar». El hombre sonrió de nuevo, como si ya hubiera esperado esa respuesta. «Ya has hecho más de lo que creías posible. El puente que reparaste, el anciano al que ayudaste, todo eso muestra que eres más fuerte de lo que piensas». Lucas miró al hombre, tratando de entender. «Pero, ¿y si fallo?». «Fallar es parte del viaje», respondió el hombre, con una voz que parecía resonar en el aire. «Lo importante es no rendirse». Lucas sintió una lágrima caer por su mejilla. No sabía exactamente por qué, pero las palabras del hombre tocaban algo profundo dentro de él. «Solo quiero salvar a mi abuela», dijo, con la voz entrecortada. «Y lo harás», respondió el hombre, con una certeza que dejó a Lucas sin palabras. «Pero recuerda, Dios solo ayuda a aquellos que se esfuerzan». Lucas miró al hombre, tratando de procesar esas palabras. «¿Entonces, eres un ángel?». El hombre sonrió, pero no respondió. En cambio, se levantó y dio un paso hacia Lucas. «El viaje es tuyo, Lucas. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Ahora, ve». Antes de que Lucas pudiera decir algo más, el hombre comenzó a desvanecerse, como si estuviera hecho de luz. En cuestión de segundos, había desaparecido por completo, dejando a Lucas solo en el camino. Lucas miró a su alrededor, tratando de entender lo que había sucedido. El viento seguía soplando, y el sol brillaba en el cielo, pero él sentía que algo había cambiado dentro de él. «Puedo hacerlo», susurró, sintiendo una nueva ola de determinación apoderarse de él. Ajustó su mochila y continuó caminando, ahora con un nuevo propósito. Las palabras del ángel resonaban en su mente, dándole fuerzas para seguir adelante. «Lo lograré, abuela», dijo, mirando hacia el horizonte. «Te lo prometo». Y, con esa promesa, siguió adelante, listo para enfrentar lo que fuera que estuviera frente a él. Capítulo 6. La decisión de actuar. El encuentro con el ángel dejó a Lucas con una sensación extraña, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Las palabras del mensajero resonaban en su mente, repitiéndose como un mantra: «Dios solo ayuda a aquellos que se esfuerzan». No sabía exactamente qué significaba eso, pero sentía que había una verdad profunda allí, algo que necesitaba entender. El camino frente a él ahora parecía menos aterrador. El desfiladero estrecho se abrió a un valle amplio, donde el sol brillaba intensamente, iluminando campos de flores silvestres y árboles frondosos. Era un escenario tan hermoso que, por un momento, Lucas olvidó sus preocupaciones. Se detuvo para admirar la vista, sintiendo el calor del sol en su rostro. «Tal vez lo logre», murmuró, como si intentara convencerse a sí mismo. Pero la paz duró poco. A medida que avanzaba, comenzó a notar señales de que no estaba solo. Huellas en el barro, ramas rotas, restos de fogatas recientes. Alguien, o algo, estaba allí, y no sabía si era amigo o enemigo. «¿Hay alguien ahí?», llamó, tratando de sonar valiente. No hubo respuesta. El silencio era casi opresivo, y Lucas sintió un escalofrío en la espalda. Continuó caminando, pero ahora con más cautela, agarrando con más fuerza el palo que usaba como apoyo. Fue entonces cuando escuchó un sonido. Era bajo, casi imperceptible, pero suficiente para hacerlo detenerse. Miró a su alrededor, tratando de localizar la fuente del ruido. «¿Hay alguien ahí?», llamó nuevamente, esta vez con más firmeza. Esta vez, hubo una respuesta.
Un gemido bajo, proveniente de un arbusto cercano. Lucas se acercó con cuidado, sosteniendo el palo como un arma. «Por favor, no me hagas daño», dijo una voz débil desde dentro del arbusto. Lucas bajó el palo y apartó las ramas. Allí había un joven, no mucho mayor que él, con el rostro pálido y una herida en el brazo. «¿Qué pasó?», preguntó Lucas, arrodillándose junto al joven. «Me caí», respondió el joven, con voz temblorosa. «Estaba tratando de escapar». «¿Escapar de quién?», preguntó Lucas, mirando a su alrededor en busca de peligro. «De ellos», dijo el joven, señalando hacia el horizonte. Lucas siguió la dirección del dedo del joven y vio una columna de humo elevándose a lo lejos. Era una fogata, y alrededor de ella había figuras indistintas, moviéndose como sombras. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Lucas, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «Bandidos», respondió el joven, con miedo. «Atacan a viajeros como nosotros». Lucas miró al joven, sintiendo una oleada de compasión. Sabía que no podía simplemente dejarlo allí, pero también sabía que no podía arriesgarse a enfrentar a los bandidos. «Vamos, te ayudaré», dijo Lucas, extendiendo la mano. El joven dudó, pero finalmente aceptó la ayuda. Lucas lo ayudó a levantarse y lo sostuvo mientras caminaban hacia un lugar más seguro. «Gracias», dijo el joven, con voz débil. «No sé qué habría pasado si no hubieras aparecido». Lucas no respondió. Estaba ocupado tratando de pensar en un plan. Sabía que no podía continuar su viaje con el joven herido, pero tampoco podía abandonarlo. «¿Tienes algún lugar a donde ir?», preguntó Lucas, mientras ayudaba al joven a sentarse en una roca. El joven negó con la cabeza. «Mi familia está en la ciudad vecina, pero no sé si puedo llegar solo». Lucas miró al joven, sintiendo una oleada de frustración. Sabía que necesitaba continuar su viaje, pero también sabía que no podía simplemente dejarlo allí. «Te ayudaré», dijo Lucas, con determinación. «Pero tenemos que ser rápidos». El joven asintió, y juntos comenzaron a caminar hacia la ciudad. El camino era difícil, especialmente con el joven herido, pero Lucas no se rindió. Sabía que estaba haciendo lo correcto. «¿Por qué me ayudas?», preguntó el joven, después de un largo silencio. Lucas pensó por un momento antes de responder. «Porque es lo correcto», dijo, con una sonrisa triste. «Y porque espero que, si algún día necesito ayuda, alguien haga lo mismo por mí». El joven miró a Lucas con admiración, pero no dijo nada más. Continuaron caminando en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente llegaron a un lugar seguro, Lucas ayudó al joven a sentarse y revisó su herida. «Vas a estar bien», dijo Lucas, con una sonrisa alentadora. «Ahora, necesito continuar mi viaje». El joven asintió, con los ojos llenos de gratitud. «Gracias, Lucas. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí». Lucas sonrió, pero no respondió. Sabía que aún había un largo camino por delante, y que los desafíos solo aumentarían. Pero ahora, sabía algo que no sabía antes: era más fuerte de lo que imaginaba. Con una última mirada al joven, ajustó su mochila y continuó su viaje. Capítulo 7. El cruce. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Lucas dejó al joven herido a salvo. Sabía que no podía perder más tiempo, pero también sabía que había hecho lo correcto. La sensación de haber ayudado a alguien le dio una nueva oleada de energía, y continuó su camino con más determinación que nunca. El sendero ahora era más abierto, con campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire estaba lleno del aroma de flores silvestres, y el canto de los pájaros era una melodía suave que acompañaba sus pasos. Lucas sintió una punzada de esperanza, como si estuviera más cerca que nunca de alcanzar su objetivo. «Lo voy a lograr», murmuró, como si intentara convencerse a sí mismo. Pero el viaje aún no había terminado. A medida que avanzaba, comenzó a notar que el terreno se volvía más difícil. El camino estrecho ahora estaba lleno de piedras sueltas y raíces que parecían intentar derribarlo a cada paso. Lucas avanzaba con cuidado, tratando de no perder el equilibrio. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse. Frente a él, el camino terminaba abruptamente, dando paso a un río ancho y turbulento. El agua corría con fuerza, golpeando las rocas con un sonido ensordecedor.
Lucas miró el río con una mezcla de desesperación e incredulidad. ¿Cómo voy a cruzar esto?, preguntó en voz alta, como si esperara que el río le respondiera. Miró a su alrededor en busca de una solución, pero no había puentes ni barcos a la vista. El río era demasiado ancho para cruzarlo a nado, y las orillas eran demasiado empinadas para descender hasta el agua. Lucas se sentó en la orilla, mirando el río con frustración. No puedo rendirme, se dijo a sí mismo, pero su voz sonó más débil de lo que le hubiera gustado. Se pasó los dedos por el cabello, tratando de pensar en una solución. Fue entonces cuando recordó las palabras del ángel: Dios solo ayuda a aquellos que se esfuerzan. ¿Qué significa eso?, murmuró, sintiéndose perdido. Miró hacia su mochila, donde guardaba la cuerda resistente que había traído. ¿Podría usarla para cruzar el río? La idea parecía absurda, pero no tenía muchas opciones. Con un suspiro, se levantó y comenzó a trabajar. Ató la cuerda a un árbol cercano y trató de lanzarla al otro lado del río, pero el viento fuerte dificultaba la tarea. Después de varios intentos fallidos, finalmente logró asegurar la cuerda del otro lado. Ahora solo necesito cruzar, dijo, como si intentara convencerse de que era posible. Usó la cuerda como apoyo, agarrándola con fuerza mientras daba los primeros pasos en el agua helada. La corriente era fuerte, y sintió el frío penetrar en sus huesos, pero no se rindió. Con cada paso, sentía una mezcla de miedo y determinación. «Puedo hacerlo», susurró, sintiendo una nueva oleada de confianza apoderarse de él. Cuando finalmente llegó al otro lado, cayó de rodillas, sintiendo una ola de alivio invadirlo. Miró hacia atrás, hacia el río que había cruzado, y sintió que una sonrisa aparecía en su rostro. «Lo logré», dijo, esta vez en voz alta. Pero el alivio duró poco. Sabía que aún había un largo camino por delante, y que los desafíos solo aumentarían. Sin embargo, ahora sabía algo que no sabía antes: era más fuerte de lo que imaginaba. Con una última mirada al río, ajustó su mochila y continuó su viaje. Capítulo 8. La llegada y la recompensa. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y morados, cuando Lucas finalmente divisó la ciudad a lo lejos. Las luces de las casas brillaban como pequeñas estrellas, y el sonido distante de voces y risas llegaba hasta él como una melodía suave. Se detuvo por un momento, mirando la ciudad con una mezcla de alivio e incredulidad. «Lo logré», susurró, sintiendo una ola de emoción invadirlo. Pero no había tiempo para celebraciones. Sabía que su abuela aún necesitaba los medicamentos, y que cada minuto era precioso. Con un último suspiro, ajustó su mochila y continuó caminando, ahora con pasos más rápidos y decididos. La ciudad era más grande de lo que había imaginado, con calles estrechas y casas de piedra que parecían haber sido construidas hace siglos. La gente lo miraba con curiosidad, pero a él no le importaba. Su único enfoque era encontrar la farmacia y conseguir los medicamentos que su abuela necesitaba. Fue entonces cuando vio el letrero: Farmacia del Pueblo. Corrió hacia la puerta, sintiendo que su corazón latía más rápido con cada paso. Cuando entró, el olor a hierbas y medicamentos lo envolvió, y sintió una ola de esperanza apoderarse de él. «Necesito ayuda», dijo, dirigiéndose al farmacéutico, un hombre mayor con anteojos gruesos y una sonrisa amable. «Claro, joven. ¿Qué necesitas?», preguntó el farmacéutico, con una voz calmada y tranquila. Lucas explicó la situación, y el farmacéutico lo escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. «Estos medicamentos son fuertes», dijo, después de que Lucas terminó. «Pero tengo lo que necesitas». Lucas sintió una ola de alivio invadirlo. Observó mientras el farmacéutico preparaba los medicamentos, sintiendo una mezcla de ansiedad y gratitud. «Gracias», dijo, cuando el farmacéutico finalmente le entregó los medicamentos. «No sé cómo puedo pagar por esto». El farmacéutico sonrió, como si ya hubiera esperado esa respuesta. «No te preocupes, joven. A veces, la mayor recompensa es saber que estamos haciendo lo correcto». Lucas miró al farmacéutico, sintiendo una ola de gratitud invadirlo. Sabía que esas palabras eran ciertas, y que había hecho lo correcto. «Gracias», dijo nuevamente, con la voz entrecortada. Salió de la farmacia con los medicamentos en las manos, sintiendo una nueva ola de determinación apoderarse de él.
Sabía que aún había un largo camino de regreso, pero también sabía que no podía rendirse. La noche ya había caído cuando comenzó el viaje de regreso. Las estrellas brillaban en el cielo, iluminando el camino como pequeñas linternas. Lucas avanzaba con cuidado, tratando de no perder el equilibrio. Fue entonces cuando escuchó un sonido familiar. Era el aullido distante de un lobo, pero esta vez parecía más cercano. Miró a su alrededor en busca de peligro, pero no vio nada. «No puedo detenerme ahora», murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. Continuó caminando, pero el sonido del lobo parecía seguirlo. Con cada paso, sentía una mezcla de miedo y determinación. «Puedo hacerlo», susurró, sintiendo una nueva ola de confianza apoderarse de él. Cuando finalmente llegó a la aldea, el sol ya comenzaba a salir. Las casas de madera parecían más hermosas que nunca, y el olor a pan fresco llenaba el aire. Lucas corrió hacia la casa de su abuela, sintiendo que su corazón latía más rápido con cada paso. «Abuela», llamó, entrando a la casa con los medicamentos en las manos. Doña Isabel estaba acostada en la cama, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Abrió los ojos lentamente, mirando a Lucas con una mezcla de sorpresa y alivio. «Lucas», susurró, con una voz débil. «Lo logré, abuela», dijo, con la voz entrecortada. «Traje los medicamentos». Doña Isabel sonrió, y su sonrisa era tan hermosa que Lucas sintió una ola de emoción invadirlo. «Sabía que lo lograrías», dijo, con una voz llena de orgullo. Lucas ayudó a su abuela a tomar los medicamentos, sintiendo una ola de alivio invadirlo. Sabía que el viaje había sido difícil, pero también sabía que había valido la pena. «Te quiero, abuela», dijo, sosteniendo su mano con fuerza. «Yo también te quiero, Lucas», respondió ella, con una sonrisa triste. «Y estoy muy orgullosa de ti». Lucas sintió una lágrima caer por su mejilla, pero esta vez era una lágrima de felicidad. Sabía que había enfrentado sus miedos y superado sus límites, y que eso lo había hecho más fuerte. Con una última mirada a su abuela, se sentó junto a la cama, sintiendo una ola de paz invadirlo. El viaje había terminado, pero sabía que la lección que había aprendido duraría para siempre.